Buenos días, amados, amadas. Hoy día vamos a iniciar la sesión número 41 en este estudio de Apocalipsis. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu preciosa palabra que nos da luz, nos es lumbrera en el caminar. Te damos gracias también por darnos al Espíritu Santo, sin el cual no podríamos entender tu palabra. Gracias porque hay tantos misterios que tú ya has aclarado por medio de tu Espíritu, por la encarnación de Cristo, por la palabra misma. Aunque también, Señor, entendemos que hay otros misterios que siguen ahí ocultos, y gloria tuya, Señor, es en realidad tener esas cosas ocultas, porque solo tú conoces todas las cosas. Por eso hoy día nos acercamos en humildad a tu palabra y te rogamos que tú nos hables, que tú nos muestres, que podamos reflexionar y masticar esto que vamos a leer hoy día y nos pueda llevar a más adoración, Señor, a rendirnos a ti plenamente. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos, la semana pasada iniciamos el estudio del capítulo 10 de Apocalipsis y vamos a proseguir hoy día, vamos a retomarlo, el capítulo 10, donde leímos la primera parte. Y mientras lo vayamos leyendo, se van a dar cuenta las cosas que ya hablamos y lo que nos queda pendiente. Dice así, capítulo 10, versículo 1 de Apocalipsis. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Hasta aquí, mis queridos, yo creo que hemos analizado bastante todos estos versículos, hemos visto las opciones que tenemos respecto a este personaje del ángel fuerte. Yo les decía que básicamente eran dos opciones: que sea un ángel fuerte, muy fuerte, o que sea Cristo mismo, porque la figura dada acá, ¿no es cierto?, en realidad indica muchas figuras de Dios mismo, como el arco iris sobre su cabeza, su rostro de sol como Cristo, las piernas, estas columnas de fuego y que ruge como león y que responden los truenos, que es la voz de Dios, ¿no es cierto? Entonces, todo esto nos indica que probablemente se trate de Cristo mismo, aunque pudiese ser un ángel fuerte. Bueno, yo ya les expliqué la vez pasada que mi postura es que probablemente se trate de Cristo mismo, aunque puedo estar equivocado. Y hablábamos también de este libro que tenía en su mano, este rollo, ¿no es cierto? Dice así: y el ángel que vi en pie sobre el mar y la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Hasta aquí, ¿no es cierto?, también estuvimos analizando bastante, porque vimos que este ángel poderoso tiene autoridad sobre mar, sobre tierra, y que jura por Dios mismo. Por tanto, probablemente se refiera a Dios mismo. Ahora, ¿en qué no nos hemos detenido? En el juramento que hace. Dice: hasta aquí vamos a llegar, dice. El tiempo no va a ser más, va a terminar este reloj que se inició al comienzo de la creación. Cuando Dios inicia la creación y empieza este caminar de la historia, un caminar que va en pos de lo que Dios diseñó y dictaminó, dice que hasta aquí va a llegar el tiempo. Dice, versículo 7, el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y en esto me quiero centrar hoy día, en el análisis de esto, porque el resto del texto también lo analizamos bastante. Pero quiero centrarme en este juramento que hace este ángel poderoso o Jesucristo mismo. Básicamente está diciendo: hasta aquí vamos a llegar. Ahora se va a consumar todos estos misterios que han sido profetizados. ¿Cuándo se va a consumar todo esto? En los días de la voz del séptimo ángel. Recuerden que estamos en medio del toque de trompetas en esta parte del texto. Los primeros 6 ángeles ya tocaron sus trompetas, y ya cuando toque el séptimo ángel, dice, ahí va a ocurrir la consumación. La historia bíblica nos relata
una historia de creación perfecta de parte de Dios, de caída donde el ser humano peca, ¿no es cierto? De promesas donde se anuncia que viene Cristo, de redención donde Jesucristo finalmente lleva a cabo la obra en la cruz, pero falta la consumación. La consumación es cuando ya se completen todas las cosas, todo lo profetizado, toda la bendición, todo sea renovado y Cristo gobierne físicamente realmente acá. Y dice que esa consumación de todos estos misterios ocurrirá en los días de la voz del séptimo ángel. Ya, no antes de eso. No en los sellos. No en las primeras trompetas. Dice recién cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Recién ahí. Ahí se consumará este misterio. Y quiero detenerme aquí porque este término, obviamente, la palabra misterio siempre es como misteriosa, ¿no es cierto? Es redundante, pero es así. Cuando uno lee acá, dice, oye, el misterio de Dios se consumará. Uno dice, oye, qué misterioso, qué misterio se va a consumar. Y para entender este término, yo creo que hay que hacer el mismo ejercicio que venimos haciendo, mis queridos, ya 40 sesiones, ¿no es cierto? Uno busca este término que esté en Apocalipsis y vemos qué dice la Biblia respecto a ese término. En este caso, ¿qué dice la Biblia respecto al misterio? ¿Habla la Biblia de misterio? Porque acá dice que Dios anunció ese misterio a sus siervos los profetas. Y sí, la verdad, la Biblia habla ocupa el término misterio, aunque no tanto. En el Antiguo Testamento vemos este término, no en griego, sino que en hebreo, una sola vez, que es el capítulo 2 de Daniel. Principalmente ahí aparece reiterativamente, pero solamente en ese capítulo. No hay otro capítulo del Antiguo Testamento que se mencione este término en realidad. Y en el Nuevo Testamento principalmente lo ocupa Pablo. Pablo, la verdad es que habla muchísimo del misterio de Dios. Pero primeramente para referirse al misterio de la salvación y de las buenas nuevas en Cristo Jesús. Cuando uno lee Efesios, cuando uno lee Colosenses, Romanos también, 1 Corintios, él menciona este término misterio muy relacionado al misterio de la salvación que Dios tenía planeado en Cristo Jesús. A ese misterio trinitario, ese misterio de la encarnación de Cristo, ese misterio de la unión entre Cristo y la iglesia, ese misterio de que el Señor decidió restaurar todas las cosas en Cristo. Ese es el gran misterio revelado hasta ahora. Es el misterio de la redención. Cuando en el Nuevo Testamento ocupamos entonces o aparece este término, en general tiene que ver con el Evangelio revelado en Cristo Jesús. El misterio. Ahora bien, hay 3 secciones o 3 versículos de Pablo donde él ocupa esa palabra misterio, no para referirse a algo que Cristo ya hizo, sino a algo que está por venir. ¿Ok? Voy a dejarlo por ahí hasta ahora porque primero quiero ir por Daniel 2. Entonces acá el ángel dice, él juramenta que el tiempo ya no sería más y que en los días de la voz del séptimo ángel se va a consumar el misterio de Dios que él anunció a los profetas. Entonces vamos a ver qué le anunció a los profetas de este misterio. Y creo que aquí la referencia directa, como les decía, es Daniel 2. Vamos a ir a Daniel 2. En Daniel capítulo 2, ustedes se acordarán que el emperador del momento, Nabucodonosor, tuvo un sueño que dijo, no, esto me lo tienen que explicar, pero van a tener que, la persona, si le doy el sueño, me va a decir cualquier chamullo, así que dice, me tienen que adivinar el sueño y a interpretármelo, y si no lo hacen, los mato a todos, no sé si se acuerdan de eso. Y resulta que en este edicto de mandar a matar a todos, Daniel y sus amigos van a orar y Dios le muestra a Daniel el misterio. Vamos a leerlo desde el versículo 27 para no leer todo el texto. Y Daniel va donde el rey y le dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Nadie. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ya, esto aquí es importante, porque el rey manda a que alguien explique el misterio. Y Daniel parte diciendo, mira, el misterio que tú soñaste
no proviene de ti ni de tu cabeza, proviene del único que revela misterios, que es Dios mismo. Solamente Dios sabe todas las cosas. Dios es el que dictamina todas las cosas y Dios tiene un plan que es misterioso, pero con el pasar de los siglos va alumbrándose, habiendo una revelación progresiva. Y Él dice, el Señor te dio este misterio a ti, el Señor te lo mostró. Y dice, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A ver, me detengo acá otra vez. Porque Daniel es tan potente en mostrarnos, mis queridos, la providencia y la soberanía y la omnisciencia de Dios y su poder. Imagínense que acá tenemos a un hombre en su cama pensando. No lo está hablando con nadie, no está escribiendo nada, solo está pensando algo. Y Dios conoce los pensamientos de todos, incluso de Nabucodonosor. No vemos que Nabucodonosor esté orando, pidiéndole a Dios una revelación. No, no es así. Dice, tú estabas en la cama pensando en esto y el que revela los misterios quiso mostrártelo. Qué tremendo es nuestro Señor. Mis queridos, Él conoce cada pensamiento de nosotros, no solo de nosotros, de cada persona en el mundo, del presidente, los ministros, todo. Y si Él quiere mostrar algo, lo hace, no importa si hay oración o no hay oración, si alguien se lo pide o no se lo pide. El Señor hace como quiere. Y lo vemos acá. Tenemos un hombre que está en la cama reflexionando y Dios le responde a la reflexión inmediatamente esa noche. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, dice Daniel. ¿Se dan cuenta la cantidad de veces que aparece el término misterio acá? Lo que la verdad es bien especial, mis queridos, porque como les decía, el resto del Antiguo Testamento no aparece este término. Solamente acá en Daniel 2. Entonces a mí me ha sido revelado este misterio, no porque a mí en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Me detengo aquí también. Tan humilde que es Daniel, mis queridos, y debemos hacer lo mismo, porque realmente el Señor nos ocupa a cada uno de nosotros. Pero todo lo que Él puede hacer por medio de nosotros, la gloria en ningún caso es para nosotros. Porque el Señor hace como quiere a través de quien quiere. Y en este caso Él quiso hablar a través de Daniel. Podría haber hablado a través de los otros 3 amigos, pero Él ocupó a Daniel para esto. Le dio a él el don de interpretación de sueños y de visiones y quiso ocupar a Daniel. Así también el Señor nos da a cada uno, nos da dones. El Espíritu Santo nos capacita, nos da regalos para que demos al cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? Y en este caso se lo dio a Daniel. Y Daniel, fíjense cómo dice esto. Dice, mira, en mí no hay sabiduría. No, esto viene del Señor. ¿Y para qué? Para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel le dice, esto es para que tú comprendas tu propio corazón, lo que pasa dentro de ti mismo. Los dones, mis queridos, cuando el Espíritu Santo nos usa, ya sea hablando cosas o obrando con las manos, porque Pablo hace un listado de dones que es bien amplio, pero Pedro lo divide en 2 clases de dones, que es hablar, ¿no es cierto?, enseñar a otros o servir a otros, ministrar a otros. Y ya sea que el Espíritu Santo nos ocupe, ¿no es cierto?, de una manera más manual, bendiciendo a otro o hablando, la verdad es que esos dones deben servir para edificar al otro, ¿no es cierto?, para que el otro crezca en el Señor, crezca en el conocimiento del Señor, se afirme en el Señor. Los dones no son para nosotros, no son para nuestra gloria, son un regalo que el Señor nos da para entregar a otro. Y qué maravilloso es el Señor, porque Él podría hacerlo solo, Él podría haberle hablado solo a Nabucodonosor, pero quiso ocupar a alguien de su cuerpo para que vaya y le hable. Porque el Señor comparte la misión. Es maravilloso el Señor. El Señor podría hablarte directamente, pero ¿cuántas veces te ha hablado a través de otras personas? Cientos de veces, porque el Señor le encanta ocupar al cuerpo de Cristo para que se ministre mutuamente y podamos poner en práctica este amor los unos por los otros. En este caso ocupa a Daniel, pero la gloria no es de Daniel, es del Señor. Y dice así Daniel: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. No sabemos en qué consiste esa imagen.
pero es una imagen potente, gigante, que parece ser un hombre puesto de pie por la descripción que da a continuación. Pero, ¿por qué tenía un aspecto tan terrible? No sé si era fiero o simplemente daba miedo por lo gigantesco que era. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro, oro fino. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Si ustedes se dan cuenta, acá hay 5 partes. Cabeza, pecho y brazos, vientre y muslos, piernas y pie. En general, cuando ustedes buscan esta imagen en internet, ustedes pueden buscar la estatua Daniel 2 y lo buscan en internet y va a aparecer la imagen. En general la dividen en 4 secciones. Pero a mí en lo personal me da la impresión que aquí hay 5 secciones, ¿ya? Pero bueno, son detalles, detalles que pueden ser grandes o pequeños de acuerdo a cómo continuemos ahora. Entonces, a mí me da la impresión que son 5 secciones, lo que significa 5 reinos. Pero sigamos adelante. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Tenemos este cuerpo, entonces este hombre parado, cabeza, pecho, ¿no es cierto? Vientre, muslos, pies. Y de repente una piedra es cortada, no con mano humana. Hay una intervención divina ahí. Y esa piedra, ¿dónde golpea la estatua? En los pies de hierro y barro cocido. Y la desmenuza. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fíjense acá en el orden, la piedra choca los pies. Podría haber chocado la cabeza, pero no, choca los pies, dice. Desmenuza el hierro con el barro, después el bronce, después la plata y el oro. Es decir, la estatua se va derrumbando como hacia arriba, todo eso va cayendo. Y fueron como tamo de las ceras del verano. Y se las llevó el viento sin que en ellos quedara rastro alguno. Es decir, esta piedra golpea y no es que solamente la estatua se caiga. La estatua es desmenuzada, se disuelve. Es como que se convierte en polvo. Un polvo que sale volando y no se recuerda más. No queda rastro. No es que quede así algo derrumbado, que quede en ruina. No, dice. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte. Mis queridos, yo creo que la mayoría entendemos más o menos a esta altura, ¿no es cierto?, de la revelación del Evangelio, a qué se refiere todo esto. Pero vamos a detenernos un poco más por si acaso alguno de ustedes tal vez nunca ha leído este texto. Voy a seguir leyéndolo, ¿ya? Y lo explicamos un poco más. Dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Qué potente el llamado y el privilegio que Dios le otorgó a este señor Nabu. Este señor Nabucodonosor fue rey de reyes, dice. Dice que tenía autoridad de parte de Dios incluso sobre las bestias del campo y los aves del cielo. Imagínense, o sea, una autoridad realmente suprema sobre su imperio. Dice, por eso tú eres como la cabeza de oro, pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ya no el mismo esplendor de oro. Imagínense cómo debe haber sido ese reinado de Nabucodonosor. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Estos 2 reinos, la verdad es que en Daniel, más adelante, en los capítulos 7, 8, son descritos como el reino medo-persa, que reemplazó al babilónico, y después el reino griego, que reemplazó al medo-persa, ¿ya? Y después el cuarto reino será fuerte como hierro, probablemente una alusión al imperio romano. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y es verdad, los romanos desmenuzaron y quebrantaron todo, incluido a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y después viene la quinta parte,
o cuarta, depende de la interpretación. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Esta quinta sección es distinto porque las primeras 4 secciones dice un reino. Se levanta un reino, Nabucodonosor, otro reino, el Medo Persa, un tercer reino, los griegos, un cuarto reino, los romanos. Pero cuando llegamos a los pies, ya no dice que es un reino. Dice más bien que es un reino dividido, porque tiene varios reyes, dice. Y hay varias alianzas. De hecho, los dedos de los pies son 10. ¿Y por qué eso será significativo? Bueno, porque hay varias otras profecías que hablan que el reinado final del anticristo sobre el mundo entero va a ser una alianza de 10 reyes. Como se va a hablar en Apocalipsis más adelante y también en Daniel más adelante. Entonces es como si fuera un reino, pero en realidad no es un reino, son 10 reinos que están unidos globalmente en contra de Cristo, pero por lo mismo al ser 10 están divididos. ¿Sí? Así que, perdónenme, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Porque, mis queridos, cualquier alianza humana que se haga sin mediar el Espíritu Santo nunca va a ser una verdadera unidad. La única unidad verdadera es por medio del Espíritu. Es lo que ustedes han experimentado probablemente en el trabajo. Van al trabajo, sí, son súper amigos, pero en realidad hay puras peleas, están divididos. La verdadera unidad se experimenta con un hermano en la fe. Aunque uno de repente lo conozca recién o venga de otro país y nunca habíamos hablado, pero cuando hablamos y nos conocemos, somos del Señor y sabemos que el otro ama al Señor, la unidad que se experimenta es inigualable. El enemigo, por mucho que se una lo máximo posible, nunca va a ser más que hierro y barro cocido. Un gran fruto del Espíritu, un gran símbolo o una gran señal de que el Espíritu Santo está presente es la unidad, es la paz, es el amor entre hermanos. Eso solamente lo produce Dios mismo. Por tanto, estos 10 reyes finales que van a conformar el imperio mundial anticristiano, estos 10 reyes, por mucho que estén unidos, en realidad no se unirán, dice. Harán alianzas, pero no se unirán el uno al otro. Imposible. No tienen el Espíritu. Qué privilegio tenemos de tener el Espíritu, mis queridos. Qué lata ser uno de esos reyes que vendrán, o tal vez ya están, no sabemos, pero qué lata. Prefiero ser un don nadie, lleno del Espíritu Santo, amándonos los unos a los otros, ¿no es cierto? Qué lindo es estar en el Señor. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y será el reino dejado a otro pueblo. Cuando esté el reinado de esos 10 reyes mundiales, que van a estar bajo un cabecilla, ¿no es cierto? Como dice después Apocalipsis, el cuerno pequeño, el anticristo. Dice, cuando se levanten esos reyes, Dios va a levantar un reino que nunca va a ser destruido. Y ese reino se lo va a dar a otro pueblo. ¿A cuál pueblo? Adivina. A ti, pues. Al pueblo de Cristo y a los que estén con él. Y dice Dios, desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Claro, el reinado de Cristo. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Gloria al Señor. Ahora, ¿se dan cuenta, mis queridos, entonces, en todo este estudio de Daniel 2, de que se menciona varias veces el tema del misterio? Este misterio que se va a consumir, este misterio que Dios le reveló a Daniel para explicárselo a Nabucodonosor y explicarlo a nosotros. Ahora, es probablemente ese misterio al cual hace referencia Apocalipsis 10. Cuando el ángel o Jesucristo mismo dice,
¿Dónde estábamos? Acá el versículo 7. Dice, jura por Dios, ¿no es cierto? Y por el Creador, y dice, el tiempo no va a ser más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, si quisiéramos formar una historia, una línea cronológica, cuando el séptimo ángel toque la trompeta, va a ser la consumación. Es decir, la piedrecita chica, ¿quién será la piedrecita chica, mis queridos? Nada de chica. Es una piedra, pero potente. Es la piedra angular. O la piedra de tropiezo. ¿Se acuerdan que también el Nuevo Testamento habla de Cristo como la piedra de tropiezo? Piedra angular, piedra fundamental para un pueblo, que es el pueblo de Cristo. Pero piedra de tropiezo para todo aquel que rechaza a Dios. Y incluso el imperio mundial gigantesco tropezará con esa piedra y será desmenuzado. La piedra de tropiezo que destruye la imagen es Cristo mismo. Entonces, ¿cuándo va a venir Cristo? ¿Cuándo va a retornar? ¿Cuándo va a consumar esto? ¿Cuándo va a destruir este imperio mundial de iniquidad? ¿Cuándo? En los días de la voz del séptimo ángel. Y de hecho, eso es lo que se lee en el capítulo 11 de Apocalipsis. Me adelanto un poco. En el capítulo 11 de Apocalipsis, precisamente desde el versículo 15, se toca la séptima trompeta y dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ven que aquí hay una relación directa con Daniel 2. Toca la séptima trompeta y ¿qué ocurrió? Los reinos del mundo ahora pasan a ser de Cristo. Ellos son destruidos y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y aquí hay una toma efectiva del poder. Mis queridos, hasta este punto ahora, en nuestros días, Cristo venció, sí, pero no ha tomado efectivamente el poder, porque aún Satanás está acá con los demonios, ¿no es cierto? Y gobierna sobre los hijos de perdición, gobierna en este mundo caído. Es verdad, Cristo está sobre él, Dios tiene todo el poder, pero tomar efectivamente el poder significa reinar efectivamente y físicamente sobre este mundo. Y eso aún no lo vemos. Por eso nosotros sabemos que, si bien ya se llevó a cabo la redención en la primera venida, estamos esperando la consumación en la segunda venida. ¿Y cuándo va a acontecer eso? En los días de la séptima trompeta. Y ahí dice, los ancianos cantan, dice: has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones. Es verdad, claro, cuando viene el Rey de Reyes a destruir esa gran imagen, van a estar enojados. Y dice: y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar en el toque de la séptima trompeta? Se va a consumar la era. Va a ser la consumación de este siglo, la consumación de esta era, donde los malos serán destruidos, el imperio mundial, ¿no es cierto?, va a ser aniquilado y desmenuzado, y la ira de Dios se va a revelar, ¿no es cierto?, en ese tiempo, y los santos serán recompensados y galardonados. Todo eso ocurre en el tiempo de la séptima trompeta. Y nótese que en el capítulo 10 no dice en el día donde se toque la séptima trompeta, sino en los días donde se toque la séptima trompeta. Por tanto, cuando hablamos de las trompetas nunca hablamos del toque en un solo día, estamos hablando de una época, un par de días, meses tal vez, años, no lo sé. Entonces, cuando el ángel juramentó de que en los días de la voz del séptimo ángel se va a consumar el misterio, esa consumación del misterio tiene que ver con la destrucción definitiva del imperio, ¿no es cierto?, del anticristo, de los reinos,
y galardonar a sus santos. Tiene por tanto dos implicancias. Si quisiéramos establecer un orden cronológico en nuestra mente, es entonces ocurre ahí la venida de Cristo. Podríamos decir entonces que en el transcurso de las trompetas, probablemente el reinado del anticristo ya estaba operando, ¿ya? Y eso es para entender un poco lo que va a decir este capítulo 11, porque el capítulo 11 va a ser el primer capítulo del Apocalipsis que nos va a hablar de este personaje nefasto llamado el anticristo o el hijo de perdición, ¿ya? Aquí ya cuando toca la séptima trompeta todo es consumado y ya la ira se derrama plenamente sobre el reinado del anticristo. La ira finalmente ha llegado. Y claro, ustedes dicen, oye, ¿y no fueron las trompetas? No, recuerden que las trompetas ya eran juicios, pero no era la ira plenamente revelada. Las trompetas eran el anuncio de la llegada del rey. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Que estuvimos hablando qué significaban las trompetas. Era el anuncio de la llegada del rey. Pero cuando ya llegamos a la séptima trompeta, el rey llegó. Ahora, quiero volver al capítulo 10 y a lo que les explicaba sobre este término, el misterio. Dice, el misterio de Dios se consumará. ¿Cuándo? Cuando se toque la séptima trompeta. Por un lado, ese misterio implica la destrucción, ¿no es cierto?, de esta imagen imperial del diablo que ha levantado a través de generaciones. Babilonia, los medo-persas, los griegos, los romanos y el anticristo. Y finalmente todo eso es lo mismo, es una adoración al diablo. Esa destrucción por un lado, pero por otro lado, como dice el capítulo 11, es cuando el Señor galardonará a sus santos. Y resulta que Pablo, cuando habla del misterio de Dios, como les decía, en general se refiere, ¿no es cierto?, en general se refiere al Evangelio, a Cristo revelado. Pero hay un pasaje que está, creo yo, muy relacionado con este mismo texto, y que es 1 Corintios 15. Fíjense cómo se relaciona ese pasaje de 1 Corintios 15. Y dice así. Ya lo he leído con ustedes, lo vuelvo a leer. Dice, he aquí os digo un misterio. Ojo, fíjense, aparece la palabra misterio. Que en general Pablo la ocupa para hablar del Evangelio, pero en este momento la ocupa para otra cosa, algo que está por venir. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del arrebatamiento de la iglesia, mis queridos. Y fíjense cómo lo plantea. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Miren qué potente encuentro yo, no sé si ustedes también lo encuentran así, pero yo encuentro que aquí hay una relación muy potente con Apocalipsis 10. Porque recuerden que el ángel dijo, ahora se va a consumar el misterio. En la voz del séptimo ángel se va a consumar el misterio que Dios reveló a sus profetas. Y Pablo resulta que había dicho que un misterio iba a ocurrir cuando toque la trompeta final. Esa trompeta final en Apocalipsis es la séptima trompeta. Por tanto, mis queridos, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, y salto a ese tema que reiteradamente nos ha tocado hablarlo, ¿no es cierto? Pero yo ya les había presentado antes este esquema. Generalmente hoy en día están estas posturas, ¿no es cierto? Arrebatamiento pretribulacional, mistribulacional, posttribulacional, y yo creo que de repente esa discusión en media, ¿cómo decirlo? Es una discusión media atravesada porque cada uno se refiere a conceptos distintos cuando habla de tribulación, cuando habla de antes, de después, algunos piensan en años, otros en no. Por tanto es medio confuso. Tal vez la mejor manera de discutir este tema sería decir, bueno, si tomamos Apocalipsis como literal, ¿no es cierto? ¿Cuándo sería el arrebatamiento? ¿Antes de los sellos? No, es difícil de verlo en el texto apocalíptico, porque después de los sellos aparecen muchas veces la iglesia, ¿no es cierto? Antes de las trompetas, difícil sostener que sea antes de las trompetas un arrebatamiento, porque durante las trompetas vemos que hay personas selladas y escogidas, ¿no es cierto?, a las cuales no les afectan las trompetas.
Por tanto, hay creyentes en el mundo. Después de las trompetas, eso me parece bastante más concordante con el texto. En mi opinión personal, mis queridos, y puedo estar equivocado acá, si buscáramos el arrebatamiento en el libro Apocalipsis, yo lo situaría aquí, en la séptima trompeta. De acuerdo a lo que dice el ángel en el capítulo 10 y de acuerdo a lo que leemos en el capítulo 11 cuando ya se toca la séptima trompeta, donde se dice, han sido destruidos el enemigo, ¿no es cierto? Y la iglesia es galardonada. Si me preguntan a mí, me da la impresión que donde pudiésemos situar el arrebatamiento de la iglesia es en los días del toque de la séptima trompeta. Ahora, lo digo con bastante humildad. ¿Y qué quiero decir con eso? Que puedo estar equivocado, ¿no es cierto? Puedo estar equivocado. O sea, a mí me da la impresión que el texto de Pablo de 1 Corintios 15 concuerda mucho con Apocalipsis 10 y 11. Esa es mi postura personal. ¿Ya? No, obviamente, cada uno de ustedes puede tener su propia postura, pero a mí me parece que el arrebatamiento, si lo buscáramos en el libro Apocalipsis, probablemente esté situado al toque de la final trompeta, como lo dijo Pablo, al toque de la séptima trompeta, como lo dice el ángel, ¿no es cierto?, cuando habla ahí en el capítulo 10 y dice, versículo 7, el tiempo no será más en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Probablemente parte de ese misterio, como les decía, es que Cristo viene. Cristo viene, destruye a los reinos, arrebata a su iglesia y da lugar a que la séptima trompeta da lugar al derramamiento final de su ira, que son las copas. Yo personalmente creo, e insisto en esto es mi postura personal, mis queridos, yo personalmente creo que las copas, cuando sean derramadas las copas, la iglesia ya no va a estar. Porque el derramamiento de las copas es algo bien intenso y bien corto. Ya no parece ser algo largo. No sabemos cuánto va a durar, tal vez incluso dure una semana, no sé, porque ya cuando lleguemos a las copas y lo analicemos nos vamos a dar cuenta de algo. Por ejemplo, ya no va a haber agua dulce. Todo va a ser transformado en sangre, dice. Es algo muy rápido, acontecen cosas muy rápidas y es la verdad, la ira de Dios que es derramada, el mundo se vuelve negro y realmente que las cosas, no sabemos cuánto va a durar esas copas, pero parece ser algo muy intenso, muy potente, y ahí en Apocalipsis ya no vemos a la iglesia presente. La verdad es que en toda la descripción de las copas, la iglesia ya no la vemos ahí. La vemos sí en las trompetas y en los sellos, ¿sí? Por tanto, en mi postura personal, yo creo que el arrebatamiento probablemente pueda ser al toque de la séptima trompeta en esa época, ¿no es cierto? Y Dios nos va a librar, y este es el típico texto que mencionan, ¿no es cierto?, muchos, y vamos a ir al texto bíblico, que cuando hablan de un arrebatamiento antes de la tribulación y mencionan generalmente 1 Tesalonicenses 1:10, dicen esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y cuando nos dicen esto, que Jesús nos libra de la ira venidera, dicen, claro, el arrebatamiento es antes de la tribulación. Miren, la verdad es que aquí no ocupa la palabra tribulación. Y yo también creo que Jesús nos libra de la ira venidera. Pero en mi manera de verlo, nos libra, 1, de las copas, 2, del infierno eterno. ¿Sí? Es recién Apocalipsis 11 que nos dice, ahora viene la ira de Dios. No lo dice antes. Antes de eso, en los sellos, por ejemplo, decía, ¿cuándo viene? Los creyentes decían, ¿cuándo viene tu ira? En las trompetas pasa lo mismo, pero ahora, cuando ya en el capítulo 11 dice, toca la séptima trompeta, ahí recién, y les recuerdo ese pasaje por si no estaban atentos, dice, los ancianos dicen, se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Es decir, esta expresión, ahora llegó tu ira, recién la vemos cuando toca la séptima trompeta. Antes de eso no hay ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta, por tanto, en las copas. Y yo sí creo,
que Dios nos va a guardar de la ira de Dios, de la ira venidera, de las copas y del infierno. Y que probablemente va a ser bien corto porque va a ser bien destructivo y implica directamente la venida de Cristo. Cristo viene en la séptima trompeta, como dice Pablo, al toque de la final trompeta. Entonces todo lo que vamos a ver en los capítulos que siguen está bien sobrepuesto en ciertas situaciones, ¿no es cierto? Y al menos mi perspectiva o la línea que tomo yo cuando continúe ahora el estudio de Apocalipsis. Y vuelvo a la imagen. Entonces yo situaría el arrebatamiento, la venida de Cristo por aquí, al toque de la final trompeta. Y con la venida de Cristo viene el derramamiento de la ira de Dios, las copas, con una destrucción. Porque recuerden que el anticristo se va a juntar con todo un ejército en el Medio Oriente para esperar a Jesús y para atacarlo a él. Entonces yo me imagino que ahí ya llegó. Ya llegó y por algo se juntan para atacar a Cristo. O sea, yo realmente creo que, y puedo estar equivocado, simplemente es como analiza el texto bíblico, pero que a mí me parece que Cristo viene al toque de la final trompeta y todas las copas suceden durante su venida, ¿ya? Que probablemente, bueno, no sabemos cuánto va a durar ese periodo de tiempo, no sabemos, hay mucho misterio ahí, hay mucho misterio. Así que quería explicitarles mi postura, que ustedes obviamente tienen todo el derecho de disentir, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero más o menos así es la lectura que voy a continuar ahora y cómo yo veo estos textos. Por tanto, cuando alguien me dice Cristo nos libra de la ira venidera y nos va a arrebatar antes de la ira, no tengo ningún problema, porque sí, yo creo que nos arrebata antes de las copas. Esa es mi postura personal. ¿Y por qué tal vez es importante eso? Por el texto de Lucas 17. Y quiero terminar con ese texto porque es un texto también muy famoso y que dice así, y está relacionado a lo que hemos hablado también las últimas semanas sobre Lot y Sodoma y lo que estudiamos ahí. En Lucas 17 dice lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. No, nada que ver, más adelante. Y dice así, versículo 20, ahí sí. Versículo 20. Dice: interrogado por los fariseos, ¿cuándo viene el reino de Dios? Le respondió, dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, helo aquí o allí, porque aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Claro, el reino es Cristo mismo y los fariseos no lo vieron. Entonces dijo a los discípulos, días vendrán cuando anhelaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, helo ahí, no vayáis, no sigáis en pos, porque como el relámpago que al resplandecer brilla de un extremo del cielo al otro, así será el Hijo, el hombre. Pero primeramente es necesario que padezca muchas cosas y sea rechazado por esta generación. Y como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban y vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y destruyó a todos. De la misma manera, sucederá el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no baje a tomarlos. Y el que en el campo igualmente no se vuelva a lo que dejó atrás. Recordad la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo, aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán en un molino, uno será tomado, el otro será dejado. ¿Se acuerdan de este texto, no es cierto? Un famoso texto. Y fíjense, este texto, ¿no es cierto?, enfatiza cómo va a haber un arrebatamiento instantáneo que va a ser de un momento a otro y uno va a desaparecer y el otro va a quedar. Y este es el famoso texto que siempre habla, ¿no es cierto?, cuando dicen, bueno, el Señor, esto va a ser repentino, y es verdad, y nos va a librar de un juicio porque dice que una vez que Noé entró al arca, una vez que Lot salió de Sodoma, ahí vino la destrucción. Y estoy de acuerdo. Solamente que lo sitúo al toque de la séptima trompeta, como dice 1 Corintios 15 y como dicen todos los textos.
¿De qué nos libra entonces el Señor? El Señor nos libra de la ira, sí, nos libra de su juicio, sí, pero no de los sellos, que no es su ira, no de las trompetas, no es su ira, nos libra de las copas y del infierno, porque las copas sí son manifestadas en el texto explícitamente como la ira de Dios. Por tanto, mis queridos, perfectamente uno puede creer en esto, en que Dios nos libra de la ira venidera, y al mismo tiempo creer que el arrebatamiento será en la venida del Hijo del Hombre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga a derrumbar los reinos, y esta piedra que fue rechazada por la humanidad pasa a ser una piedra tropiezo para el imperio más grande de todos, ¿no es cierto? Y esa estatua sea desmenuzada con la venida de Cristo y sus siervos recompensados. Cuando empiecen entonces, mis queridos, a suceder los sellos y a tocar las trompetas, debemos levantar la mirada y estar contentos, por muy difícil que sea, porque sabremos que al toque de la séptima trompeta, nuestro Señor estará acá, o más bien nosotros estaremos con Él. Gloria al Señor por eso. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias porque tu plan es perfecto, es eterno. Tu plan es precioso. Confiamos en ti, sabemos que este mundo tiene que desaparecer, este mundo tiene que volar como polvo frente a un viento fuerte, y lo que queda es tu reino, es tu Hijo, es tu pueblo, es el gozo eterno. Señor, sabemos que enfrentaremos tiempos difíciles, pero al mismo tiempo nos enfocamos en la esperanza eterna que tenemos en Jesús. Realmente te alabamos y nos alegramos, porque sabemos que estamos en tus manos, y tus dictámenes son firmes y eternos y perfectos y santos. En ti descansamos. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, por la esperanza del retorno de Cristo y la consumación de esta era. En el nombre de Jesús. Amén.